Pues vamos a empezar con el tema número 3 de esta serie Verdaderos Frutos Espirituales, que pues es una serie de mensajes expositivos acerca de la carta de Santiago. Este tema vamos a estar viendo desde el capítulo 1, versículo 12 al 17, ahí de Santiago, y se llama de la siguiente manera: pruebas y tentaciones son dos cosas distintas. Así se llama, pruebas y tentaciones son dos cosas distintas. Recapitulando un poco lo que hemos visto en los dos temas anteriores, podríamos hacer la pregunta de cuál es el propósito de Dios de que entremos en las pruebas o en pruebas. ¿Cuál es el propósito de Dios de, no solamente permitir, pero el hecho de que Él nos pruebe, que Dios nos pruebe? Y la respuesta es la formación, el perfeccionamiento del carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Es decir, Él quiere que seamos hijos maduros, ¿verdad? Y siempre que tengamos este entendimiento. ¿Alguien se acuerda qué dice Romanos 8:28? Para los que amamos a Dios, esto es a los que amamos a Dios, que es una cláusula, esto no es para todos. Sí, a veces queremos consolar a gente, ¿verdad? Que no conoce a Cristo. Y a veces hay un buen corazón para eso, que están pasando pruebas y les decimos: no, mira, tú no te preocupes, tú nada más échale ganas, porque todo ayuda a bien. Bueno, esa es una verdad a medias. La palabra de Dios enseña y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Sí, y aquí todas las cosas son cosas dulces, amargas, buenas, lo que nosotros pudiéramos entender como malas, ¿verdad? O a nuestro parecer pudieran ser malas, pero no son accidente, pues. O sea, cuando Dios las permite, quebrantos que llegamos a tener, bueno, Dios los permite. Algunos de ellos Dios los propicia. Dios nos prueba, ¿sí? Por otra parte, cuando estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Fíjense bien esto, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más, pero cuando estamos pasando por pruebas, podemos ser tentados. Y ser tentados quiere decir ser inducidos a hacer lo malo, no forzados a hacer lo malo. Yo les voy a decir a alguien: nadie nos obliga a hacer lo malo. ¿Está bien? No en un verdadero creyente. Ay, pues es que no sé qué pasó y de repente como que me quedó la mente en blanco y no sé qué hice y terminé haciendo aquello. Eso no se da en un creyente. Eso no se da en un cristiano, ¿sí? O sea, la carta está dirigida a creyentes. Entonces ningún creyente es forzado a hacer lo malo. Así como que se quebró mi voluntad y terminé haciendo lo malo. Si somos honestos, siempre que hacemos lo malo, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, de hecho es una cuestión voluntaria. A veces nos gana la reacción, ¿cierto? Y después reaccionamos. Bueno, pero eso es distinto. Pero no es así como que entré en un trance, de repente se me fue como yo les he comentado de un caso de un conocido que tenemos, que él estuvo muy metido en todos los asuntos estos de artes marciales y les enseñaban todo este rollo de control mental y todo esto, ¿no? Que métete al elevador, bájate, ¿quién te encuentras? Ahí me encontré a mi abuelita, que no sé qué, y sí, nomás que ya se había muerto 530 años antes la abuelita, ¿verdad? Y así, y el asunto era encontrarse ahí con su guía, ¿verdad? Y se lo llevaban, y este hermano nos decía, que de repente él iba manejando en alguna ciudad allá en los Estados Unidos y que se le iba la onda y que podía después como que volver en sí y ya estaba chocado en otra ciudad. O sea, literalmente, y estaba pues bien poseído, ¿no? Entonces literalmente perdía el control de todo.
Pero eso no se da en un cristiano, porque los cristianos no son poseídos. Un cristiano puede ser oprimido por el diablo, pero no poseído. Un verdadero creyente, porque no pueden habitar una misma casa, el Espíritu Santo y un demonio, pero eso es otro tema. Entonces, hay muchas personas creyentes, que parecen tener la idea pues, de que debido a que Dios es bueno, pues no debería de permitir que su pueblo sufra, que su pueblo sea tentado. Y eso es un producto de falsas enseñanzas, eso es un producto de extrañas doctrinas. Es que ¿por qué si soy un hijo del rey no debemos de pasar tiempos tan duros si somos hijos del rey? Pues efectivamente, si somos hijos del rey, nada más que su reino no es de este mundo. Y estamos en este mundo, ¿verdad? Y escuchen bien, ni aún a sus instrumentos, ni aún a su propio hijo, el Señor lo libró de padecer y de tener deficiencias y de tener deficiencias en el sentido circunstancial. De padecer, pues miren en dónde nació nuestro Salvador. ¿Están aquí? O sea, no fue en un palacio lleno de nanas y todo ahí. La pasaron bien difícil. José y María tuvieron tiempos difíciles y fueron instrumentos escogidos de parte de Dios. Pero las enseñanzas que luego se han recibido, ¿sí?, a lo largo del tiempo, falsas enseñanzas, te dicen que un hijo de Dios no debe de sufrir, que pare de sufrir. Bueno, eso no será en esta tierra, no será mientras estemos aquí, eso no es, Ahorita lo vamos a ver un poco más. Este pasaje que vamos a ver también nos recuerda que Dios solo da buenas dádivas, ¿verdad? Que solamente, que todo lo bueno procede del cielo. Por eso un discípulo del Señor nunca debe de apresurarse a quejarse cuando estamos pasando por un tiempo difícil. Esa es una tendencia que tenemos, ¿cierto? O sea, así como que, ay, ¿por qué? Ay, esto, y bueno, es una reacción normal o común, pero no es aceptable, porque eso nos dice que no tenemos un fresco entendimiento de que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, más bien, cuando estamos pasando por un tiempo difícil, debemos de ir a la palabra de Dios, a ver qué es lo que nos dice acerca de eso, cómo debemos de sortear esos tiempos difíciles. Este tema son pruebas y tentaciones, son dos cosas distintas. Déjeme decirle lo que es tentación, porque también se traduce como pruebas, pero tienen una naturaleza distinta. Tentación en su uso bíblico no solamente quiere decir inducir a pecar o inducir a lo malo, también se puede traducir como someter a prueba a una persona. Pero frecuentemente cuando es someter a prueba, el concepto cuando se utiliza de esa manera, quiere decir de someter a prueba para purificación a metales preciosos. Cuando hay ¿cómo se limpia la plata? ¿Cómo se hace más pura la plata? Se tiene que meter al fuego, ¿verdad? Cuando se dice, si tú agarras una pieza de oro de 18 quilates y le metes mucho fuego, no sé, cierta temperatura y no sé qué otros procesos se tienen que hacer para separar esa aleación. O sea, cuando dices de 18 quilates es porque hay una aleación de oro. Sí tiene oro, pero tiene otros metales también. Entonces, ¿de qué manera se separan esos metales? Se somete a fuego. Y hay un proceso ahí y ya se separa, ¿sí? Entonces, es decir, esa es la idea, se somete a prueba para que ese metal termine aprobado. Entonces ya sale el oro por acá y el otro metal por este otro lado. O sea, se quitan esa amalgama, por así decirlo, o esa combinación, como sea, ¿verdad? Entonces, ciertamente Dios pone a prueba a los hombres y sobre todo cuando se trata de la fe de los suyos. Por ejemplo, Dios probó a Abraham, ¿cierto? Allá nosotros vemos en el capítulo 22 de Génesis, cuando le dice, dame a tu hijo,
tu único hijo. Y después en Romanos el apóstol Pablo nos dice que Abraham no se debilitó en fe. O sea, él dijo, bueno, te lo doy. Ustedes creen que fue así como que aleluya, ¿verdad? Y que esos 3 días de camino ahí con el muchacho, ¿verdad? Y los otros sirvientes ahí, el burrito lleno de leña, ¿verdad? Para el holocausto. ¿Qué creen que iba pensando Abraham esos 2, 3 días? De esos días de camino, platicando con su hijo. O sea, no fue fácil, no iba acá y otro grito de júbilo, Isaac, ¿verdad? Era algo muy costoso, era algo muy doloroso. Su fe fue probada. Pero fíjense lo que dice que ya después en Romanos 4, dice que no se debilitó en fe, que su fe no se vio afectada, que su fe al contrario se fortaleció. Que él vio las consideraciones, él vio las cosas que había, las circunstancias que habían a su alrededor, que él ya tenía más de 100 años, que su esposa, pues ya te mandaba por ahí, ¿no? Todas las circunstancias eran adversas, dice, sin embargo, él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dice, porque estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos, dice, de manera figurada también lo recibió. O sea, él dijo, yo te lo voy a entregar y si se tiene que morir, que se muera, pero yo sé que tú vas a cumplir tu promesa, Señor. Fíjense. O sea, fue una prueba muy, muy difícil, ¿verdad? Vengan por favor al versículo 12, ahí de Santiago 1. Santiago 12, 1. Dice, lo voy a leer de corrido y luego me regreso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, fíjense cómo empieza pronunciando una bendición aquí sobre la persona que resiste las adversidades, porque manifiesta una fe genuina. Dice, bienaventurado el varón, la mujer también, que soporta la tentación. Aquí también se traduce como prueba, como adversidad. Entonces nos dice, muy feliz, muy dichoso, ¿verdad? Aquel que resiste la adversidad, que está pasando tiempos difíciles, pero que lo que lo lleva a superar eso es que su confianza está en Dios. Entonces eso se manifiesta. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, aquí la idea es cuando haya terminado aprobado. ¿Se acuerdan como el metal que les mencioné? O sea, pasó por el fuego, pero terminó aprobado. Es decir, salió mejor. Y eso es algo que debemos nosotros de tener en cuenta. Cuando pasamos por una prueba, el resultado que a la hora de salir es de que debemos de salir mejor. ¿Sí? Y eso nos debe de llenar de dicha. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, sabemos que el texto de ninguna manera sugiere que la vida eterna sea una recompensa por soportar las pruebas, porque no es por obras, ¿ok? Lo que el texto nos indica es que quienes han soportado con paciencia gozarán de una más profunda apreciación de la vida eterna allá en el cielo. En otras palabras, esto es lo que tiene en mente Santiago cuando está escribiendo esa expresión de que recibirá la corona de vida. Es decir, se refiere a un goce en el cielo más pleno de los galardones, un goce más pleno de la gloria de Dios allá en el cielo. O sea, póngame atención, él está diciendo, cuando soportamos las pruebas, porque vamos a tener una tras otra. ¿Cuántos de repente tienen así que dicen, ay Padre, ya no siento lo duro sino lo tupido? ¿Cuántos, a ver, levantan su manita? ¿A cuántos les llueve en la milpita? ¿Sí? O sea, a veces hay una tras otra, ¿no? Y así como que de repente tienes un respiro, ¿no? Pero al ratito otra vez. Y a veces son muy rápidas, a veces son muy fuertes, pero a veces son muy, muy rápidas y fuertes. Hay veces que es así como que más tranquilo, pero prolongado.
Bueno, la idea de todo esto y lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que tiene en mente Santiago, es decir, mira, debes de tener en mente, creyente, tú cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos son verdaderos creyentes? Ok, entonces la idea es que terminando la prueba, eso nos habilita para disfrutar más allá arriba. ¿Cómo la ven? En Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan, no les llegan, o sea, sí tengo aflicciones en el tiempo presente, y si nosotros vamos allá, según a los Corintios, híjole, vamos a ver, ahí sí, tiempos bien difíciles que pasaban, y que estaba pasando el apóstol Pablo, ¿sí? Dice presiones de los de adentro, presiones de los de afuera, peligros, bueno, pasaban tiempos muy difíciles. Dice, pues tengo por cierto, fíjense, qué importante es tener esa certeza, esa seguridad, esa esperanza, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿sí? O sea, él no estaba atorado con el aquí y ahora. Lo que vamos a ver ahorita, aquí y ahora, no, él no estaba atorado con eso. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando dice eso, que en nosotros ha de manifestarse, ¿a quién se refiere? A los creyentes, ¿verdad? Está hablando de un evento futuro, ¿verdad? Aquí es donde entra fe, aquí es donde entra la esperanza, ¿sí? O sea, no es comparable, sí, aquí son tiempos difíciles, pero ahora sí que cuando esta gloria venidera se refiere precisamente a la glorificación, se refiere a cuando ya estemos allá con el Señor. Entonces dice, todo lo que hayamos pasado aquí no se va a comparar con el gozo de estar allá. Entonces, sin duda, tener este entendimiento nos va a dar una enorme firmeza al atravesar las dificultades, ¿verdad? Porque inevitablemente tenemos que pasar tiempos difíciles, a veces a causa de nuestra fe, pero a veces también a causa de nuestra débil condición humana. A veces pasamos tiempos difíciles porque Dios nos está probando, pero a veces también pasamos tiempos difíciles porque hay consecuencias que nos alcanzan. Sí, hay veces tomamos malas decisiones cuando estábamos sin Cristo o aún en Cristo. Llegamos a tomar malas decisiones y esas decisiones nos alcanzan, nos golpean. Fíjense, ustedes se acuerdan de la historia del rey David, ¿ok? La palabra enseña que era un hombre conforme al corazón de Dios, era profeta. De lo que nosotros vemos el libro de los Salmos, más o menos la mitad de ellos los escribió él. Y ustedes vean la gran mayoría de esos salmos, y está hablando de que está en tiempos de aflicción. Bueno, pues este hombre, conforme al corazón de Dios, de repente a causa de su debilidad, de una falta de dominio propio, él, fíjense, él padeció toda su vida. ¿Sí? A causa de falta de dominio propio, se metió con la mujer de otro, lo mandó a asesinar. ¿Dios lo perdonó? ¿Ustedes qué creen? Sí, Dios lo perdonó, ahí está el Salmo 51. Sí, Dios lo perdonó, pero se quedó embarazada esta mujer y perdió el niño, después se murió, después tuvo otro hijo, ¿verdad? Y después Absalón, uno de los hijos de David, Absalón, no solamente quería quitar del trono a su papá, pero lo quería matar, y otro hijo de él violó a otra de sus hijas, y nunca se apartó la aflicción de la casa de David, al punto que cosas que él hizo, pues el Señor le dijo, mira, tú no me vas a construir el templo. Y eso era el anhelo de David, ese era el deseo más grande desde un inicio, hacer algo glorioso para él. El Señor le dijo, no, a ti no te va a ser dado. Tuvo consecuencias y él sin embargo, él preparó todo porque su hijo le iba a dar continuidad a eso, ¿sí?
Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, dice: pues esta leve tribulación, aquí habría que leer desde el versículo 7, pero no tenemos tiempo, mejor en casa de tarea. Dice, pues esta leve tribulación momentánea, fíjense, tiene dos adjetivos calificativos, tribulación, aquí, es tiempo difícil, tiempo de prueba. ¿Cuáles son esos dos adjetivos? Que es leve y es momentánea, ¿sí? Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce, digan conmigo, produce. Dice, produce en nosotros, otra vez aquí, ¿quiénes son nosotros? Los que creen. Entonces, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez y más, un cada vez, más excelente peso y eterno peso de gloria. Ya me hice nudos. ¿Sí? Produce en nosotros. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. Es decir, opera, tiene un resultado en nosotros. Dice, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, eterno y mucho más grande, abundante, ¿verdad? Peso de gloria, que aquí se usa precisamente para referirse a la presencia de Dios. Y no como una experiencia mística, porque ahorita se le dice, o algo así muy emocional, ¿verdad? Incluso carnal y manipulado. Porque a veces, se dice, ¿verdad? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Pues hace un momento estuvimos adorando de una manera muy nutrida, ¿cierto o no? ¿Sintieron la presencia de Dios? Pues algunos a lo mejor no la sintieron, pero estaban adorando. Pues es muy palpable, o sea, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Empezando porque Dios es omnipresente, ¿sí? Pero no se trata de tocar una canción bonita, ¿verdad? Dar una manipulada ya a las emociones, y a eso muchos le llaman el sentir esto, ay, sentí la presencia de Dios. Ay, tocaron esta y ay, se sintió la presencia de Dios. No. Aquí lo que está haciendo es que está planteando un contraste entre los padecimientos de esta vida, ¿verdad? Que son momentáneos, que son ligeros, con el goce eterno y pleno de la presencia de Dios. Es decir, esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol, me está preparando, nos prepara a nosotros los creyentes para cuando estemos en el cielo, tener un mayor disfrute de las cosas celestiales. Y qué importante es tener eso en mente, porque ciertamente tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que actuar con fe en esta vida, que nuestra conducta sea congruente. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nuestra mirada, ¿en dónde debe de estar fija? ¿En las cosas temporales? ¿En las cosas que se van a acabar? No, en lo eterno. Y obviamente tenemos que ver también aquí hacia abajo, porque pues si no nos tropezamos, ¿no? Pero tenemos que ver, o sea, precisamente, o sea, lo que nos va a dictar cómo nos vamos a conducir aquí abajo es el hecho de estar viendo para arriba. O sea, el hecho de que yo estoy viendo hacia arriba, de ahí es en donde voy a estar teniendo la dirección para cómo me debo de conducir aquí abajo. Y cuando pase un tiempo de prueba, como mi mirada está puesta allá arriba, y yo tengo en claro que todo esto está produciendo un mayor, un más eterno, un más excelente peso de gloria, una capacidad para un mayor disfrute, entonces yo me clavo ahí, ¿verdad? Puesto nuestra mente, nuestra mirada en Jesús, y ya recibimos de Él la dirección de su palabra, ¿verdad? De cómo nos debemos de conducir aquí. ¿Me explico? Entonces, necesitamos entender que las presiones que tenemos en la vida, ¿verdad?, a causa de nuestra fe, nos van preparando para tener un mayor disfrute, un mayor deleite. Entonces, qué maravilloso Dios, ¿no?
Qué bueno es Él. Entonces, ¿cuántos van a decir, ya no me voy a quejar? Ya no me voy a quejar. Por el pececito. Ahora vamos al versículo 13, pero aquí ya hacia el versículo 13 hay una transición, porque primero acá está hablando acerca de las pruebas, ¿sí? De un sometimiento a una prueba, o sea, para salir aprobado, pero a partir de aquí ya pasa a otro tema, ya hace la diferencia con las tentaciones impías, por así decirles, ¿sí? Desde el versículo 13 al 17. Entonces, fíjense, las pruebas, cuando somos sometidos a prueba, el propósito es sacar lo mejor de nosotros. Pero ¿qué sale con las tentaciones? Es decir, las tentaciones, ¿hacia dónde nos llevan? A sacar lo peor de nosotros. Porque es la incitación a hacer lo malo, ¿verdad? Entonces se debe de tener una cosa bien clara, mis amados. Cuando uno es tentado a pecar, esa tentación no procede de Dios. Porque Dios no creó al hombre para que pecara, para después mostrarle su amor. Eso es una herejía, ¿sí? Porque implica que el pecado se originó en Dios. Y les digo esto porque son doctrinas que hay en el cristianismo actual, ¿verdad? Y lo dicen de una manera bien convincente y así te lo platican y te dicen, es que Dios es amor y mira, Dios puso al hombre ahí en el huerto y puso este árbol, ¿verdad? Y bueno, pues Dios puso ahí ese árbol para que pues Adán y Eva lo probaran, entonces Él venir y mostrarles su amor y redimirlos. Eso es una redonda herejía. Porque eso, repito, eso dice que entonces el pecado se origina en Dios. ¿Sí? Eso se conoce como supralapsarianismo. Ahí, por si se quieren confundir un ratito. Entonces le seguimos avanzando. Versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, ¿qué es lo que implica esa frase nada más? Que todos van a ser tentados, todos, ¿sí? Todos somos tentados a hacer lo malo. Ahora dice, cuando alguno es tentado, o siempre que seas tentado, cuando estés siendo tentado, es una traducción, se puede traducir de una manera así, cuando seas tentado, siempre que seas tentado, es más actual. No diga que es tentado de parte de Dios. Y da la razón, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, no hay nada en Dios a lo cual pueda apelar el mal. ¿Qué tentación? O sea, si una tentación es para inducir al mal, ¿quién puede inducir a hacer algo malo a Dios? Si es absolutamente santo. Entonces Dios no puede ser tentado, o sea, Dios no es tentable. Eso sería literalmente, no es tentable. Dice, ni Él tienta a nadie. Es decir, por cuanto Él no puede ser tentado a hacer lo malo, entonces tampoco Él puede tentar a nadie a hacer lo malo. ¿Lo ven? Entonces ni Él tienta a nadie, ¿verdad? O sea, Él, repito, Él sí prueba, pero no tienta. Entonces aquí se incluye una muy aguda reprensión en esta frase. Por eso, ¿por qué creen que dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios? ¿Por qué creen que lo puso ahí? ¿Se le ocurrió nada más así? Porque había hermanos que decían, pues estoy siendo tentado de parte de Dios. Y dice, no, vamos a separar. Pruebas y tentaciones son cosas distintas. Entonces, repito, aquí hay una reprensión para aquellos que encuentran excusas fáciles para su pecado, ¿verdad? Porque para librarse de esa responsabilidad dicen, pues fui tentado de parte de Dios. Pues es que Dios así lo quiso. No, Dios no quiere que pequemos.
Ya se metió en adulterio aquel, ¿verdad? No, bueno, pues es que ya Dios lo había determinado. No, eso no lo determina Dios. O sea, ¿cómo puede pensar alguien que Dios determinó que alguien pecara? ¿Me doy a entender con eso? En Hebreos 4, versículo 15, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero primero le doy un traguito a mi café. Rico. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Por qué nunca pecó? Porque no hay mal en él no puede ser tentado, porque es Dios. ¿Está bien? O sea, él fue tentado como hombre, pero no fue atraído al mal. No había nada. Por eso dice él, aquí, ahora sí que aquí viene Satanás, pero él no tiene nada en mí. O sea, no hay absolutamente nada de donde él puede echar mano en mí. O sea, no tengo ninguna inclinación a pecar, porque es Dios. Si fuera solamente hombre, lo haría. ¿Están aquí? O sea, porque Dios no dejó, el Señor Jesucristo, segunda persona de la divinidad, no dejó de ser Dios cuando fue hombre, 100% Dios, 100% hombre. Por eso es un ser llamado, ¿verdad? Esa fue la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿verdad? Tu hijo será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Subraya ahí, sino que cada uno es tentado. Así como, fíjense bien, el paralelismo. Cuando alguno es tentado, bueno, nos vamos al 14, sino que cada uno es tentado. ¿Cómo es tentado? ¿De dónde surge esa tentación? ¿Es externa? No. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la fuente de la tentación, mis amados, está dentro de nosotros. ¿Sí? Porque tenemos este elemento que se llama carne, que todavía no ha sido redimido. Pablo allá en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, porque lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, a veces tengo reacciones que no quiero tener, ¿verdad? Y no es de que estaba esquizofrénico, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que eso lo está hablando cuando no era creyente y después, no. ¿Cuántos de nosotros luego reaccionamos mal o pecamos, incurrimos en faltas, en pecados? A ver, ¿cuántos? Levanten su mano. Pues todos. Y no estoy diciendo, ay, pues no hay ningún problema. No, sí hay problema. El punto es de que tenemos que ser responsables. Es decir, cada uno de nosotros es responsable de su propio pecado, porque cada uno es tentado desde su propia concupiscencia. Es decir, pues sí está el mundo, y sí está el mundo, y sí tienta el mundo, y está Satanás, y también tienta a Satanás, por supuesto. Pero escuche bien, hay veces se le atribuyen cosas a Satanás como si fuera Dios. Yo quiero que usted entienda que Satanás es solamente, y no estoy menospreciando, o sea, no estoy blasfemando contra una autoridad, simplemente es un ser creado. Y a veces están ahí, te ato, Satanás, y te reprendo, y tú eres el diablo cochino, ¿verdad? Y sácate de aquí, y ahí le doy un chorro. Y a lo mejor Satanás está en Sudáfrica, o quién sabe por dónde andará. Fíjese. Luego a veces se le atribuye como si él fuera omnipresente, y no es omnipresente, él se tiene que desplazar. El único omnipresente es Dios. A él sí le podemos hablar ahorita aquí,
y le podemos hablar en China y le podemos hablar en cualquier parte del universo y Él está ahí. Eso es lo absurdo de la idolatría. Ahí le andan rezando o rogando, ¿verdad? A un mono, ¿verdad? Aquí, y se va a Egipto, se va a otro lado y le reza al mismo mono. O sea, le está atribuyendo como si fuera Dios, fíjese. Entonces, hay creyentes que tienen ese mismo sentido, pero para con Satanás. Y todo, ay, pasó, es que el diablo. Sí, ¿se acuerdan de esa anécdota, verdad? De que estaba una vez allá afuera de una iglesia, que estaba el diablo ahí llorando afuera. Ahí estaba en los escalones allá afuera, bien agüitado estaba. Y llegó un diácono y ya lo abraza, ¿no? ¿Qué onda, diablito? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás, no te entristezcas? No, dice, ¿cómo no? Dice, es que, mira, todos esos que están allá adentro, de todo me echan la culpa. Se agüitó. No. La fuente de la tentación está en nosotros. ¿Sí? Por eso Pablo dice, más no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí nos está zafando de la responsabilidad Pablo. O sea, lo que está diciendo ese más no soy yo. O sea, el hombre interior, la nueva criatura, yo no quiero pecar, pero el pecado está en mi carne. O sea, mi carne sigue siendo el asiento, ¿verdad? Del pecado. O sea, está ahí por naturaleza, está ahí. Entonces, este deseo interno conduce a una persona, ¿verdad? De la misma manera que cuando se avienta un anzuelo, cuando alguien está pescando, esa es la idea que da. Cuando dice de que es seducido, es como que los peces ahí entre las piedras y alguien llega y pone un anzuelo y le pone una carnada bien y lo avienta. Entonces la tremenda cabrilla, ¿verdad? Sale por ahí y ¿qué es lo que ve? Ve el anzuelo y dice, ay, ahorita me voy a clavar ese anzuelo. ¿Eso es lo que dice? No, es seducido, es decir, ve, dice comidita, ¿verdad? Y se mueve y está, y va y pum, le da la mordida. Y pues no es su intención, pero es seducido a eso, es engañado a eso. Entonces, de eso es de lo que está hablando, ¿verdad? Eso es de lo que está hablando, es decir, la concupiscencia nos empieza a atraer, nos empieza a seducir a pecar, ¿sí? O sea, y ahora, escuche bien, porque el hombre, el ser humano, cuando digo el hombre es la mujer también, pero está siempre dispuesto a echarle la culpa a otros, a pasar su responsabilidad por sus pecados a otros. O sea, si por alguna razón no puede echarle la culpa a Dios, entonces, a ver por dónde le voy a ver, ya sé, pues el enfoque de la psicología moderna, ¿verdad? O de la psicología. ¿Cuál es el enfoque? Tratar de quitar la culpa, ¿sí? Diciendo que el pecado es una enfermedad. Está enfermo de alcoholismo. Pues el alcoholismo no es una enfermedad. La Biblia no dice que los borrachos están enfermos o que son borrachos a causa de una enfermedad, más bien pueden estar enfermos a causa de la borrachera. Pero no es una enfermedad. Y eso, miren, el hombre porque es más fácil decir estoy enfermo a decir estoy pecando contra Dios. Estoy enfermito, ¿verdad? Denme un whisky para mi enfermedad. Y al otro día, ay, pues ando malito, ando crudito. Denme una cervecita. Y así. Y pues dicen que una no es ninguna, ¿verdad? Que dos son la mitad de una. Que tres, pues son una. Y como una no es ninguna, venga la cuarta. Y así se terminaron el 6 o el 8. Y después, y luego el desempance. Y ahí se la van llevando, ¿verdad? Pero estoy enfermito. No, eso no es enfermedad, mis hermanos. Y así podríamos mencionar con cada una de las cosas, ¿verdad? No.
Entonces, de esta manera, pues se espera escapar del juicio, ¿verdad? Pero el pecado no es una enfermedad. El pecado es fracaso moral, es desobediencia a Dios. Entonces, cuando uno es tentado, cuando uno es atraído, cuando uno es seducido por su propia concupiscencia, muerde el anzuelo, ¡pum!, el pecado brota, ¿verdad? De esa vieja naturaleza, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza irregenerada. En Mateo 15:19, escuchen bien, dice, Mateo 15:19, se los leo. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Fíjese que empezó a decir que del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Ya después vienen las acciones, pero primero están los pensamientos. Porque cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Yo sé que esto llega a ser polémico, ¿verdad? Y no, pues es que está enfermo, es que se deprime. Pensamientos que salen del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Antes que otra cosa, dice, los homicidios, fíjense. Y esto incluye, un homicidio es el asesinar a otro o asesinarse a sí mismo. ¿De dónde surge esa idea? Del corazón. Como lo pongan, por dolorosa que sea esta verdad, pero es del corazón salen los homicidios, dice, los adulterios, o sea, es decir, nadie dice, ay, no, pues, ni se me ocurrió, o sea, nada más iba así de repente, ¡pum!, y ya adulteré. Nunca se me ocurrió. ¿Será? ¿No empezó con algún coqueteo por ahí, poco a poco? Y a lo mejor fue rápido, pero empezó en pensamientos, dice, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, o sea, ¿de dónde sale todo eso, mis amados? Del corazón, ahí es donde están los malos pensamientos. Entonces, cada uno de nosotros es tentado. Voltea al que está a tu lado y dile, tú eres tentado, y yo también. Algunos son tentados o somos tentados hacia unas cosas, otros somos tentados hacia otras cosas. Cada uno tenemos distintas debilidades, pero todos somos carne, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos deseos, todos tenemos apetitos impuros que constantemente nos impulsan a pecar. A veces el hecho de decir, no voy a considerar a Dios en esto, ese es un impulso, eso es nuestra voluntad tratando de imponerse, es nuestra carne tratando de imponerse en decisiones que tenemos que tomar. No consideramos qué es lo que Dios está queriendo decirnos, hacia dónde nos quiere llevar, pero yo quiero imponer mi voluntad. Y ese es uno de los males más comunes en medio del pueblo de Dios. Voluntades no rendidas, lo he dicho muchas veces. Y lo seguiré diciendo, porque es cierto, porque ¿en dónde batallamos más nosotros? Nuestra voluntad, ¿cierto o no? Que trato de imponerme esto acá y salimos con nuestros rollos. Entonces, pregunta, ¿somos víctimas nosotros cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia? Porque esa está la otra postura. Soy una víctima. Pues está ahí, pues yo no quería, pero somos una víctima cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Pues no, porque podemos combatir todo pensamiento de pecado en nuestra mente y podemos, fíjense, alguien dijo por ahí con mucha sabiduría, algunos le dicen que fue Lutero, yo no puedo aseverarlo porque nunca he leído que fuera un dicho de él, pero si lo dijo, pues está bien dicho. O el que lo haya dicho. No voy a decir un contradicho. He dicho. Pero el dicho dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan sus nidos. No podemos evitar de repente tratar de darle 2 o 3 vueltas al pescuezo de alguien, porque se rieron así, pero eso fue algo que me dijeron, que luego les dan ganas de hacer. Ajá.
¿sí? Pero bueno, pero una cosa es de que digas, ok, tengo ganas de darle 2, 3 vueltecitas, así como que vamos a dar la vuelta, pero a tu cuello, ¿verdad? Una cosa es que lo piense y otra cosa es que digas, no, no, pues ¿cómo crees, verdad? No, no, no. Tengo ganas, a ver cómo le voy a hacer. Y empiezas a maquinar, pues ahí están los malos pensamientos, ahí surge todo esto. ¿Sí? Entonces no somos víctimas. En Filipenses 4, 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, o sea, todo lo verdadero, pues ya sabemos, es contrario, ¿verdad? A la verdad de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, justo tiene que ver con el carácter de Dios. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, nos está dando el filtro, nos está dando el parámetro por el cual nosotros debemos de tomar. Si tengo este pensamiento, ¿hacia dónde, con qué lo voy a rebotar? ¿Con qué lo voy a filtrar? Si es puro, si es honesto, si es justo, si es amable, si es de buen nombre. ¿Sí? Entonces pongan aquí atención porque el versículo 9 dice, lo que aprendisteis. O sea, esas cosas, es decir, tenemos que aprender lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que sea digno de alabanza. Esas cosas las tenemos que aprender, digan conmigo aprender, porque esas cosas manifiestan cuál es la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ahora, ese aprender, pregunta, ¿de quién lo tenemos que aprender? Bueno, sí, de la palabra de Dios ahí está, pero ¿de quién lo tenemos que aprender? Bueno, sí de Cristo, pero ¿quién nos enseña esto? Los pastores, los maestros, los servidores en una iglesia, en una congregación. Para eso están los ministerios, para llevar a los creyentes a la madurez. Entonces, por eso cuando de repente tenemos que tratar algo con alguien, no se agüiten. Porque también nosotros tenemos áreas en donde somos tratados. O sea, el hecho de que como pastores, como maestros, es nuestra responsabilidad. Bueno, nosotros también lo hemos tenido que aprender y de hecho que seguimos aprendiendo cosas. ¿Me doy a entender? Y no saben, si a ustedes se les hace difícil y si ustedes son probados en este sentido, nosotros también. No sé, no puedo decir si más, pero al menos sí sé que hay una mayor demanda para nosotros, porque al que mucho se le da, más se le demanda, mucho se le demanda. Entonces por eso algunos cierran sus oídos, mejor no quiero saber, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, dicen. Pero eso no lo hace inocente. Entonces dice, lo que aprendisteis, entonces tenemos que aprender. Dice, recibisteis, o sea, aprendiste, abrazaste la enseñanza como propia, dice, oísteis, de aquí está hablando ya de los sentidos, o sea, oísteis, ¿qué oímos? Mensaje, ¿está bien? Pero fíjense, dice, oísteis y visteis, o sea, sí lo escuché, pero también vi eso que escuché en mí. Y yo quisiera como pastor de repente borrar ese en mí. Lo que oísteis y visteis en la Biblia nomás. Porque esto es mucha presión. ¿Lo ven? Por eso necesitamos como pastores que oren por nosotros. Porque también somos carne como ustedes. O sea, ¿cuántas ovejas hay aquí? No hay chivos, ¿verdad? Porque esos son de otro corral. Esos chivos son del rebaño sagrado. Sí, no. Ovejas, pero nosotros también somos ovejas. Somos pastores, pero somos ovejas. Eres maestro, puedes ser un apóstol, pero eres oveja.
Dice, esto haced. Oísteis y visteis en mí, esto haz. ¿Sí? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto no de ninguna manera está diciendo de que uno es infalible. Yo me equivoco. Y yo de repente me sale lo cocodrilo con mi esposa. ¿Sí? Y a ella le salen sus cositas también. Estamos. Pero, mis amados, o sea, sí podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Lo que aprendisteis, o sea, en otras palabras, varones, vean cómo trato a mi esposa, así deben de tratar a su esposa, mínimo. Y como les dijimos, ¿verdad? El ejemplo que tuvimos en otro lado. Pero es el que quiera de ustedes puede ir a pasarse un par de días a nuestra casa y ver cómo vivimos. No somos perfectos. Alguien dice que ronco, pero yo no me oigo, entonces no creo. ¿Sí? Y ustedes pueden ver cómo vivimos. Ustedes pueden llegar y ver cómo está la casa, o sea, cuál es el orden que mi esposa le da a la casa, cómo está. Nada más que luego les vamos a devolver la visita. También iríamos un par de días a sus casas, a ver cómo viven, a ver cómo están. ¿Quién le entra? Hola. Sí me doy a entender con esto. O sea, esto tiene una responsabilidad mutua. Pero dice, esto haced, y, ese y es muy importante, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el Dios de paz estará con vosotros, es decir, Dios los va a estar ayudando, Dios los va a estar respaldando con esto. Versículos 15 y 16 ahí de Santiago 1, dice, entonces, porque aquí da los pasos, ¿verdad? De una manera muy clara de cómo la codicia da lugar al pecado y el pecado a la muerte, esa separación, no aniquilación. Ahorita voy a ir para allá. Entonces, la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Es una codicia, es un deseo desordenado de satisfacerse. O sea, la codicia en sí, la concupiscencia en sí misma no es pecado, pero te lleva al pecado. Es decir, ese deseo desordenado, ¿verdad? De satisfacerse, eso es lo que nos lleva a pecar. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no la reguéis, no os equivoquéis. Sí, entonces repito, los pasos son muy claros, ¿los ven? La concupiscencia, después que ha concebido, es decir, cuando se materializa ese pensamiento, ¿a dónde nos lleva? Al pecado, ¿sí? Después de que hemos pecado, o sea, cuando ya pecamos, ¿qué es lo que hace el pecado? Trae muerte. Ahora, muerte, mis amados, tenemos que entenderlo, es separación, no es aniquilación. ¿Ok? Cuando Adán, y desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿fueron aniquilados o fueron separados de Dios? Porque nadie es aniquilado. Nadie será aniquilado. Y así como los creyentes serán resucitados y serán glorificados para vida eterna y para un goce eterno en la presencia de Dios, bueno, también los incrédulos serán resucitados y serán llevados a juicio eterno. Entonces no hay de que, ay, no, pues ya morí sin Cristo, ¡pum! Ya no existes. No. No es así. ¿Verdad? Entonces, pongan atención porque aquí, fíjense, así como una respuesta correcta que demos ante las pruebas resulta en un crecimiento, en una madurez espiritual,
Bueno, una respuesta equivocada o la falta de respuesta, ¿verdad? También puede resultar e irse por el lado de la tentación y llevarnos a una pobreza espiritual. Es decir, una prueba en la que no nos agarremos del Señor y donde no estemos en comunión con Él, nuestra carne será una tentación para nuestra carne, será una ocasión para caer, será una ocasión para un descalabro. ¿Me estoy dando a entender o no? Versículo 17, ya estoy entrando al final. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, se está refiriendo a Dios. Dice, en el cual, o sea, en Dios, no hay mudanza, o sea, no hay cambio. Es uno de los atributos de Dios, que es inmutable. Él no cambia, no está ahorita pensando de una manera y al ratito de otra. Sí, ahorita es así y al ratito cambió de humor y cambió esto. No, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, lo que se origina, lo que proviene de Dios, siempre es bueno y siempre lo será porque así es Dios. O sea, nada que venga de Dios va a ser ahorita bueno, pero después va a ser malo. Si se origina en Dios, siempre será bueno. Si se origina en el hombre o en otro lado, hay mudanza, hay sombra de variación. Y aquí esa es la idea que da. Entonces, es frecuente, fíjense bien, que los que caen en pecado culpen a Dios en lugar de reconocer su propia culpa, ¿verdad? O sea, es normalmente o comúnmente se culpa a otros de los pecados propios. Si tú no me hubieras dicho esto, yo no te hubiera dicho aquello. Pero vámonos un poquito más para atrás, ahorita regreso a esos ejemplos. Adán y Eva. Adán, ¿qué pasó? ¿A quién le pidió cuentas Dios? ¿Qué pasó aquí, Adán? No sé. No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué te andas escondiendo? Comieron de donde les dije que no lo hicieran, ¿verdad? La mujer que tú me diste, o sea, culpó a Dios. O sea, le dijo, Dios, mira, todo hasta que yo estaba, todo estaba perfecto. Me hubieras dado otra. O sea, ¿para qué me diste a ella? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿A qué me la andas dando? Miren la bronca que me metió. ¿Se fijan? La mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Pero es el mismo principio. Hay un conflicto, ¿verdad? ¿Y por qué me dijiste? Pues porque tú. Entonces ahí, sí, vamos a arreglar las cosas. Bueno, pues es que fíjate que yo hice esto, sí, pero lo hice porque tú me dijiste esto, ¿eh? Si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera actuado de esta manera. Pues. Y a veces terminan tratando de justificarse en lugar de decir, sí, aquí se me fueron feo. ¿Sí lo ven o no? O sea, es una excusa rancia. Entonces, ¿cómo la ven? Fíjense, de Dios solamente, mis hermanos, proceden buenas cosas, buenos dones. Esto no quiere decir que nos gusten todo el tiempo. Esto no quiere decir que lo entendamos. Pero sí son buenos por naturaleza. Todas las cosas que vienen de Dios. Le voy a poner un ejemplo. La encarnación. Imagínense usted a esta jovencita de 15, 16 años llamada María, que se le presenta un ángel en medio de una sociedad machista, ¿sí? Con un desprecio hacia la mujer, en donde aún la ley decía que
Eso debía de ser, era penado. Y viene un ángel y le dice, vas a quedar embarazada. Pero no estás casada, pero vas a quedar embarazada. Ay, gloria a Dios. Qué padre, dijo María, ¿verdad? Ay, qué alegría. Pues imagínense. O sea, es para que casi no sé si se le fue la sangre a los talones, ¿verdad? Y no, 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 ¿cómo crees? Pues, o sea, pues ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? Es una expresión así de que no, 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 ¿cómo crees? O sea, ¿cómo? No, no, soy virgen. Dice, no temas, porque lo que vas a tener, del Espíritu Santo es. Y la pasó mal. O sea, luego nosotros no alcanzamos a ver eso, pero, pero cuando rascamos un poquito más en el lugar en donde vivían, o sea, a ella, fíjense, por ejemplo, a Jesús, dicen los historiadores, que luego decían Yeshua ben Pantera. O sea, eso quiere decir Jesús hijo de fornicación. Porque había quienes pensaban que de José, ¿cómo no? ¿Me explico? O sea, nada más que dice que José era justo y no quiso, pues, dejarla, abandonarla. Tuvo revelación de parte de Dios de no hacerla, pero ¿ustedes creen que fue un tiempo sencillo? Y hay tiempos que luego nos vienen así, que vienen de parte de Dios, pero dices, ay, Señor, bueno, nos está preparando porque va a ser algo glorioso. Y nos está preparando, entendamos, para tener un mayor deleite. Y escuchen bien, ¿qué deleite tendremos al estar en el cielo? Fíjense, que vean la trascendencia de esto. San María abrazó todo esto. Ahora, si María hubiera sido una fornicaria, hubiera andado ahí manoseándose con José, el Espíritu Santo no viene ahí. Eso está hablando de que era una chava de integridad. ¿Escucharon, chavas? ¿Y chavos? Y qué bendición que ahorita nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. O sea, la esperanza la estamos esperando. ¿Cuántos la están esperando? Bueno, entonces Él es el creador. Él es la fuente de luz, ¿sí? O sea, no hay fases de Dios como el sol y la luna, de que ahorita se oscureció. No, 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 siempre es luz. El apóstol Juan dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Dios es luz. Vámonos para el final, concluimos con esto. Entonces, la solución para la tentación es permanecer en una cercana comunión con el Padre, ¿verdad? Algo constante con la palabra. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero cuando yo aflojo mi comunión con Dios, porque, ay, luego dejo de orar, no, luego oro, al cabo es ahorita voy a hacer esto, o dejo de alimentarme con la palabra de Dios, es decir, cuando yo le bajo a mi vida espiritual, mi ritmo en mi vida espiritual, yo siento los efectos en mi carne. De repente, pum, me salió eso que dices, otra vez con esto. ¿No les pasa a ustedes? ¿Cuál es la solución entonces? Que no aflojarle. Escuchen bien, no hay excusas para aflojarle. Es que no puedo, es que no tengo tiempo, patrañas, cada uno de su propia concupiscencia seducido. Porque es más rico quedarse a dormir una hora más, por ejemplo, u otras cosas, la distribución de nuestro tiempo. Todos tenemos muchas cosas que hacer, y más si tienes 300 hijos, ¿verdad? Es un montón de hijos si tienes acá y llévalos para acá. Hay muchas cosas que hacer, sí, pero tenemos que buscar esos tiempos.
y pedir ahí la gracia, la sabiduría de parte de Dios para ver cómo hacerle. Hace algún tiempo, y yo creo que después va a compartir algo de esto, Rocío, pero ¿cuántos hijos tuvo la mamá de Wesley? 9, ¿no fueron más? Los que le sobrevivieron 9, pero estarles, y antes no era de que préndele la lavadora y pues todo era, y ábrele al gas, y no, pues era mucho trabajo, ¿no? Y comentaba Rocío que pues las crónicas, ¿verdad? Que de repente, pues con chiquillero ahí, ¿a qué horas me pongo a orar? Entonces que lo que ella hacía, ¿sabes qué? Se ponía el delantal así sobre su cabeza y ya les decían, cuando les enseñaba, cuando yo esté así, nadie me interrumpe, porque estoy hablando con Dios. Entonces, pues miren, a ella yo sí la hubiera comprado. No, no tienes tiempo. No, ¿qué tiempo vas a tener si antes estás viva? Sí, sí me explico, pero siempre hay. Entonces, tenemos que tener una relación muy, muy cercana con el Señor. Debemos descansar en Él, debemos de descansar en eso, ¿sí? Yo les recuerdo que el propósito de la prueba es precisamente corregir deficiencias que nosotros tenemos. No es desanimarnos. ¿Me ayudas, Trino? No es desanimarnos, ¿sí? Es al contrario, es fortalecernos, es corregir cosas, es separar. Somos sometidos a prueba, pero es salir aprobados, ¿sí? Es que Dios nos permita darnos cuenta cada vez que tenemos más dependencia de Él o que lo necesitamos más. Eso es madurar, que vamos reconociendo una mayor dependencia de Él. Y a veces se nos van, ¿verdad? Como luego decimos, se nos van las cabras al monte y se nos olvida que dependemos de Dios, porque nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, ahí vamos, ¿verdad? Pero miren, nada más es cosa de que Dios llegue y tic, nos toque ahí y ay, no, sí, no, Diosito, no, Diosito. Y empezamos hasta a blasfemar con eso, haciéndolo chiquito. Pero el propósito es que reconozcamos nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él para todas las cosas, hermanos. Y de repente me sorprende la facilidad con la que nos olvidamos de eso. Y les voy a decir una cosa, se nota las excusas que se ponen luego para congregarnos. Si es de mañana, porque es de mañana. Si es de tarde, porque es de tarde. Paros y peros. ¿Sí me explico? Es porque no hay un entendimiento real de la necesidad, una dependencia de decir a la hora que sea. A la hora que sea. Hay lugares en donde caminan toda la noche y llegan y empiezan a tener sus reuniones a las 4 o 5 de la mañana. Me ha tocado estar en lugares en donde estás, pero cuajado y medio, cuajado y lo que le sigue. Y a las 2 de la mañana, hermano, vamos a ensayar, enséñennos un canto. Enséñennos un canto. Híjole, carnita o carnota. Así como que, ay, no inventes, brother, ve qué horas son, pero ¿sabes qué? Ves el hambre de eso, ves esa hambre. Y aquí teniéndolo buffet, por así decirlo, servido. Luego. Ay, ahorita no. Ay, tengo esto. Ay, aquello. Y eso, ahí entonces vienen pruebas.
Y esto que estoy diciendo es probablemente en el corazón de algunos de los que están aquí y otros de los que nos escuchan. Será una prueba, un tamiz, para ajustar, pero no es para hacer sentir mal por sí mismo. A lo mejor nos agüita, a lo mejor nos entristece, pero no es el propósito. El propósito es que vayamos a ese nivel al que el Señor nos quiere llevar, porque tenemos todo para hacerlo, mis amados. Tenemos todo para hacerlo. Si no lo hacemos es porque no queremos. Si no vamos a otro nivel, no es porque no hayan los medios para hacerlo, es simple y sencillamente porque no queremos, porque preferimos otras cosas. Bueno, entonces nadie diga, pues es que no pude, es que Dios, entonces si Dios quisiera, porque Él pone el querer como el hacer, entonces yo pues ahorita no siento. Entonces yo creo que no es el tiempo de Dios. No inventes, no digas tonterías, por favor. No se refiere a eso. En un verdadero creyente Dios pone el sentir, ¿sí? Pone el querer ser como Cristo y da la capacidad de hacerlo. Es por su gracia, no es por nuestras fuerzas, es por su gracia, pero requiere nuestras respuestas. Entonces tengamos presentes, mis amados, que una prueba que Dios puede usar para fortalecernos, si no le damos respuesta, nuestra carne, el enemigo, el mundo, va a venir a tentarnos con eso, a inclinarnos, a inducirnos a hacer lo malo. ¿Sí? Fíjese. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. No les voy a decir que pasen al frente. Pero sí decirles que aquellos que saben que necesitan darle respuestas a Dios, y no me estoy refiriendo de aquí adentro de como un buen proyecto para el 2015. No, para el día de hoy. A partir de ya, darle respuestas a Dios y decir, ¿sabes qué? Me voy a dejar de cosas. Sé que me has probado, Dios, y también ahora puedo entender que cosas en donde me has probado, no te he dado respuesta, ha venido tentación y me he deslizado. Pero quiero corregir eso, Señor. Ayúdame. ¿Por qué no levanta sus manos si ese es el caso y le empieza a decir, Señor, ayúdame? Quiero darte respuesta, Señor. Que tu gracia, que tu poder vengan y me fortalezcan, Señor. Que pueda hacer yo a un lado todas las excusas que continuamente traigo ahí debajo de la manga. Luego soy tan autoexcusable, Señor. Me excuso tan fácilmente y yo quiero cambiar eso ya. Yo quiero cambiar eso, Señor. Yo no quiero andarme excusando, sino quiero darte respuestas. Ayúdame a poner en orden esta parte de mi vida, Señor. Ayúdame a poner en orden esta parte de mi vida, Señor. Que yo entienda, que tenga perfectamente claro que de continuo estaré siendo probado, estaré siendo probada. Y quiero aprovechar esa prueba para salir aprobado, para salir más limpio. Como dice la palabra, que es tu palabra, como plata refinada en horno de tierra, dice purificada 7 veces. Yo entiendo que después de pasar, Señor, un momento difícil, de pasar una tribulación, Señor, me estás preparando para un mayor deleite. Quiero tener eso en mente y no atorarme.
y no atorarme cuando de mi propia concupiscencia, cuando mi propio deseo en mi carne me incline hacia lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu amor, tu gracia, Padre, yo te ruego, tu amor, tu misericordia, tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.